Nuestra reunión de hoy vuelve a tratar el tema de la educación obligatoria para los niños en edad escolar, que hoy es hasta 15 años. Por eso hay quien insiste en incriminar escolares, ¿no es cierto? Escolares que se han caído de la escuela. Vamos a ver las fuentes mismas jurídicas porque, como dije en el Instagram, mi tesis es que quien pone en duda la obligatoriedad de la enseñanza a los niños y adolescentes está en contra de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, de las leyes argentinas y de la historia del tema de la Argentina. Abramos la Constitución Nacional. Esta es mi vieja Constitución, más manoseada que baraje pulpería, diría el paisano. Me acompañó mucho tiempo, es la Constitución del 94. Fíjense ustedes, el Estado Nacional le garantiza a las provincias tener su propia constitución. Eso es propio de una federación, con un sistema representativo republicano, ¿no es cierto? No puede haber una monarquía. A veces, de hecho, la hay. Pero le pone tres garantías, tres requisitos, tres condiciones, que debe asegurar la administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Esto está escrito, jurado, en 1853, muy antes del proceso de expansión de la educación en la Argentina. Y ya nuestros constituyentes colocaban el famoso, importantísimo artículo 14, que es de las garantías, los derechos civiles, al final de toda la enumeración, la libertad de enseñar y aprender. En ese marco de una república que le coloca a las partes integrantes previas a la Confederación, previas a la Unión Nacional, las provincias constituyen la nación, no la nación se divide en provincias, es al revés. Le coloca como garantía de educación primaria en 1853, no existía en el mundo, algo como dijimos en el Paraguay desde 1824. En ese marco va a venir con la presidencia Roca y el Ministerio de Educación y Justicia de Eduardo Weil el debate de la ley 1420, famosa ley 1420, que creó una polémica política muy seria por el tema de la educación religiosa. La ley 1420 colocaba que la educación religiosa tenía que darse por ministros del culto autorizados de cada culto, porque ya había comunidades protestantes, por ejemplo, en horas distintas de la hora escolar. Bueno, todo eso llevó a un enfrentamiento tremendo, con cesantías, con expulsiones del nuncio y de algún obispo, las persecuciones, por ejemplo, a José Manuel Estrada, el desafío del presidente, porque siempre tuvimos esas cosas, de hacer un asado con cuero el Viernes Santo en la Casa de Gobierno, con invitación obligatoria a todos los funcionarios públicos. En esa época era sagrado no comer carne en Viernes Santo. Todas esas cosas eran por el tema de si se enseñaba en el horario o fuera del horario. Pero la ley, salvando ese tema de polémica, era una ley que todos aprobaban, que todos querían. Recién ahora aparece alguien diciendo, por un pensamiento extranjero, un pensamiento de Murray Goddard, que los padres pueden decidir si mandan o no los chicos al colegio. Esta ley 1420, que el 8 de julio va a cumplir años, va a cumplir década, y lo vamos a festejar con escarpela, dice en el artículo primero, miren qué lindo, la escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente a la vez el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. Eso es el centro de la ley. Y fíjense cómo ya veían esa generación positivista, algunos desde el lado más liberal, algunos miembros de logias masónicas, otros más católicos o católicos. Hay un libro muy lindo de Néstor Tomás Ausa, Católicos y Liberales en la generación del 80, que se los recomiendo.
católicos y liberales en la generación del 80. Pero todos peleaban un tema, pero admitían el otro. El artículo segundo, que es casi una, por así decir, una declaración histórica de la Argentina, la instrucción primaria debe ser obligatoria, por favor, los que hablan en contra, gratuita, gradual y dada conforme, dice, los preceptos de la higiene. En ese momento, el higienismo, que llegó a ser las cloacas en Buenos Aires después de la peste de la fiebre amarilla, por ejemplo, era muy importante. No es la higiene lavarse las manos, es toda una visión sanitarista muy, muy importante que tomaba como patrona a la diosa Higia. En el juramento hipocrático de los médicos está, por Apolo médico, por Esculapio, por Higia y por Panacea, que es la de los fármacos. Higienópolis en Sao Paulo es casi una ciudad. Bueno, este tema, y además había temas de que tenían que tener también instrucción básica de formación militar. De ahí venía el brazo de la toma en distancia y todas esas órdenes casi de orden cerrado militar que teníamos con los chicos en la primaria, etc. Y el tercero, para los que dudan, la obligación escolar comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños dentro de la edad escolar establecida en el artículo primero, o sea, de 6 a 14 años. Esa fue nuestra ley fundacional, pero viene acompañada de algo, porque el artículo quinto dice la obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de los niños en edad escolar. O sea, yo no puedo obligar si no creo la escuela pública gratuita. Y ahí viene lo que ya les dije, cada 1000 a 1500 habitantes, un distrito escolar con la obligación de tener una escuela. Pero si la cumplimos ahora, creo que no llegamos. Y en los territorios nacionales y las colonias, cada 300 habitantes, porque estaban más dispersos. Fue realmente una ley impresionante que creó el tesoro común para las escuelas, el fondo común, el fondo de educación, fondo permanente, y ahí van los primeros impuestos a la herencia. ¿Qué, doctor, qué está diciendo? Eso los crearon después y los sacó Martínez Dios. No, cuando la sucesión, no. No. El 5% de las sucesiones entre colaterales, salvo que fueran hermanos, la sucesión de los sobrinos, 5% iba para las escuelas. ¡Qué horror! ¡Qué avanzada estatista! Roca, Y el 10% si yo le dejaba un extraño. ¡Qué espanto! ¡Qué ataque a la libertad de testar! El 50% de los intereses de los depósitos judiciales, claro, eran depósitos muy fuertes. Usuras pupilares daban más interés, tenía que dar un punto más que todos los bancos. Igualito que ahora. El 20% del precio de venta de las tierras nacionales, en territorios nacionales. Entre muchas otras cosas, ¿no es cierto? Las herencias vacantes que todavía siguen. Entonces, tenemos una ley importantísima que es la 1420. 1884, 8 de julio, acordarnos, celebrarlo. Superado el tema de la educación religiosa. Porque ahora tenemos escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privada, donde un efector por ley es las iglesias, no solo la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasó? Algunas provincias no podían cumplir. Algunas provincias no llegaban. Siempre hubo gran división entre el poderío de Buenos Aires, Córdoba, provincias más chicas con la economía más endeble. Entonces un legislador de Buenos Aires, el doctor Manuel Laínez, hay una escuela acá en Colegiales Belgrano que lleva su nombre, era el sobrino de Miguel Cané, el de Juvenilia, miren ustedes. Y había escrito con Sarmiento en los diarios autonomistas, o sea, no los mitristas, sino los autonomistas. Hombre muy importante, lanza un proyecto que se llama Ley Laínez, es
septiembre de 1905 la aprobación, ya terminado el segundo gobierno de Roca, que dice así, ley muy sencilla, pero tremenda en sus efectos. El Consejo Nacional de Educación procederá a establecer directamente en las provincias que lo soliciten, no es imposición, escuelas elementales e infantiles mixtas y rurales. Esta ley fue derogada recién en el año 1970 por un proceso militar. Antes hubo todo un periodo desde el gobierno de Frondizi de transferencia a las provincias de las escuelas laicas, que eran escuelas muy apetecidas porque los maestros, los directivos, todos tenían un presupuesto nacional y un sueldo nacional que no era el de los provinciales. De entrada se hicieron, que Argentina, 392 escuelas, de movida. Y hacia el año 1930, el 39% de las escuelas del país eran escuelas laicas. De ahí vamos a pasar a las leyes nacionales, la Ley Federal de Educación del 1993, la Ley de Educación Nacional de 2006, todas refuerzan la obligatoriedad de la educación. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde nace la idea de que hay un derecho del niño a que sus padres, tutores y encargados estén obligados a dar educación y por lo tanto el Estado a proveer? Viene de una gran serie de tratados internacionales, los cuales han sido colocados con rango constitucional en la reforma de 1994. O sea que cuando hablamos de tratado hablamos de constitución. El primero de ellos, que no es un tratado, es una declaración de Bogotá de marzo del año 1948. Fue la 9ª conferencia internacional en la cual se creó la OEA. Ahí fueron todos los países americanos, lo presidía el ministro del secretario de Estado norteamericano, que era el general Marshall, el jefe de Estado Mayor en la guerra, el del Plan Marshall a Europa. Y allí fue la delegación argentina con casi 300 miembros de muy distintos temas. Argentina llevó centenar de ponencias. La encabezaba nuestro canciller Atilio Bramuglia, un abogado originario del socialismo, discípulo de Mario Bravo. Fíjense cómo en esto se junta toda la Argentina, la buena Argentina. Y llevó la idea, fuerza, de la educación primaria obligatoria, entre otras cosas. Llevó, por ejemplo, una ponencia sobre justicia social que admitió todo el mundo, salvo la delegación norteamericana, que dice que sin perjuicio de compartir los fundamentos por una cuestión no puede adherir reserva, cosa que siguen haciendo, ¿no? Tratado de Derechos Humanos en reserva. Yo siempre me pregunté, sabiendo, yo he sido reporter general de congresos de ONU, relator general, si el Departamento de Estado no quiere una postura, una ponencia, no se vota, no llega a plenario. Ahora, en aquel momento llegó y obligó a Marshall a decir, coincidimos pero no la votamos, sobre justicia social. Hay sobre derechos de la mujer, del primer pedido de creación de la Corte Interamericana de Justicia. Es realmente impresionante el aporte de nuestra delegación. ¿Y qué aportó en esa primera declaración de derechos y deberes del hombre? Hay que entender que es del hombre y la mujer, ¿no es cierto? Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la educación. Toda persona. Esta declaración siempre se distingue porque los artículos son en número romano, pero eso es una tontería para ver la primera vista. Pero siempre habla de persona, no todo individuo. Persona. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. 1848, señores. Asimismo tiene el derecho de que mediante esta educación se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento de vida y para ser útil a la sociedad. Toda persona
tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria por lo menos. A fin de ese año 48 se reúnen las Naciones Unidas y formulan la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre, pero la nuestra, la americana, fue anterior, fin de marzo, principio de abril. ¿Qué pasó? Se tomó mucho de la Declaración Americana, que es la primera, como base. Por supuesto que hubo modificaciones, no todos la votaron, no fue universal, hubo 4 grupos que se abstuvieron. El grupo soviético se abstuvo, con todos sus satélites en ese momento. China, el único país independizado en ese momento del área islámica, que era Arabia Saudita, se abstuvo. Y la Unión Sudafricana, cada uno por su tema. No fue universal en el sentido de votación. Bueno, pero ahí, en esta tremenda declaración, se coloca, artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Podemos seguir. Quiere decir que quien diga que no debe ser obligatoria tiene que decir que votamos con la Unión Soviética, China, Arabia Saudita y entonces la Unión Sudafricana, que preparaba el apartheid. Votamos en contra de la Declaración de Derechos Humanos. Nadie puede hacer esto. Es un escándalo decir esto. Y como 18 años después, porque hubo mil y un líos, se imaginan, plena Guerra Fría, se dictó el Pacto Internacional de Derechos, por un lado civiles y políticos, y por otro lado económicos, sociales y culturales, se vuelve sobre artículo 13, lo digo para los colegas que van a usarlo, acabo de usarlo en un dictamen, acabo de citarlo en un dictamen. Artículo 13.2, perdón, A. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Esto es Constitución de la República, es tratado, convención operativa directamente. Si alguien pretendiera que no fuera obligatoria, estaríamos fuera del mundo y condenados, rechazados nuestros informes en la comisión del ECOSOC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, considerados como extraños en la conciencia ética. Esto no quiere decir que todo el mundo lo cumpla, ni que se haya llegado al pleno ejercicio, ya lo vamos a ver. Porque, mis estimados, cuando llega el momento de la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Internacional del año 66, nosotros recién suscribimos recuperar la democracia. Pacto de San José de Costa Rica y pactos internacionales. Triste, ¿no? Habiendo sido motores de esos pactos. Cuando en el año 89 hay que hacer la Convención de Derechos del Niño, se hizo, en realidad sí iba a ser en el 84, hubo mucho debate, lo vamos a hablar en algún momento, y se tardó 5 años más, o 4 años más. El artículo 28 dice: los Estados partes reconocen el derecho del niño quiere decir niño o niña, también adolescente en nuestro lenguaje, a la educación. Y a fin de que pueda ejercer progresivamente y en condición de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Esto es Convención de Derechos del Niño, último grito si ustedes quieren, y resulta que nosotros la teníamos 100 años antes. Lo digo para que nos sintamos, por un lado, orgullosos de nuestra historia argentina, por otro lado, avergonzados, vergüenza ajena de que siendo primeros en la formulación estemos tan mal en la ejecución, porque hay niños que no tienen escuela, porque hay escuelas que se caen a pedazos, porque hay
1000 problemas en la educación. Y porque hay todavía en la Argentina quien puede pensar con pensamiento de otras latitudes, de otras fuentes que no son las del personalismo ni la de los derechos humanos, que se puede discutir la obligatoriedad. Es muy triste que esto suceda. Es triste que habiendo sido pioneros en plantear los temas y habiendo luchado por ello, fíjese, 390 y pico de escuelas en el primer año, 39% de escuelas nacionales en provincias y territorios. No, territorios nacionales no eran laines, eran nacionales. En provincias, en ese momento, había 14 provincias y 10 territorios nacionales porque se agregaba el de los Andes, que después se dividió entre Salta, Catamarca, Jujuy, La Puna. Señores, después de ser pioneros, estemos como estamos. Estemos como estamos en la realidad y estemos como estamos en el debate. Nadie, como decía Moreno, ni ebrio ni dormido, puede hablar en contra de la educación primaria obligatoria y por la ley, las leyes posteriores, vuelvo a decir, la Ley Federal de Educación, con sus más y con sus menos, y la Ley de Educación Nacional de 2006, votadas por unanimidad, las dos, por unanimidad, ahí no hubo ninguna mano más o menos. Nadie puede pensar retroceder respecto de la educación primaria y secundaria, obligatorias y con efectores gratuitos estatales, a la par de otros efectores de gestión privada. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Lo que digo no es contra nadie, en realidad es contra nosotros mismos, contra una generación que recibió de nuestros padres una herencia gloriosa y que no sé qué nos pasó en general, no todos y cada uno, estamos como estamos. Pero hay tiempo para recuperar, volviendo a las raíces, volviendo a tener la savia vivificadora de aquellos que dijeron de entrada educación general, obligatoria y gratuita. Gracias.